Gracias a todo lo que ha sucedido, gracias a este enorme sacrificio, sí es verdad, muchísimas personas han abierto los ojos. Hoy se cumple un año del secuestro y asesinato de Ana y Olivia, las dos pequeñas de Tenerife. Un caso de violencia vicaria que conmocionó a todo el país y que, lo acaban de escuchar, ha abierto los ojos, ha servido para tomar conciencia y poder identificar esas conductas violentas que se ejercen sobre los hijos y que hasta ahora pasaban muchas de ellas desapercibidas. Vicaria que sufrimos día a día. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Enseguida vamos con ese triste aniversario y también sus consecuencias. Segundo día consecutivo, el de hoy, de rescates, primero en alta mar, luego traslados hasta puerto de migrantes que llegan, María Mendoza, hasta nuestras costas. Los últimos 56 personas que viajaban en una neumática y fueron, María, auxiliados mar adentro. No lo veo, ¿eh? Sí, 43 de ellos fueron rescatados por este buque mercante que acaba de atracar en el puerto de Las Palmas y lo hicieron, según la tripulación, porque la neumática en la que viajaban corría el riesgo de volcar. Salvamento Marítimo rescató al resto de los migrantes que viajaban en esta embarcación y los trasladó a Fuerteventura. Cerca de un centenar de personas han sido desalojadas de este barranco del agua que está en el sur de Tenerife. Vivían en un asentamiento ilegal. Cáritas denuncia que no se les ha ofrecido una alternativa habitacional. En el Hierro, la comunidad científica se muestra sorprendida ante una nueva señal sísmica anómala de la cual todavía se desconoce su origen. Y llega al Parlamento la proposición de ley del Sistema Público de Cultura. Canarias se convierte de esta manera en la primera comunidad que blinda las políticas culturales. Significa darle cuerpo normativo de ley, o sea, el máximo rango que podemos dentro de lo que es el derecho a las políticas culturales públicas. Nubes altas y termómetro en subida. Vicky Palma, buenas tardes, la previsión. Buenas tardes. El tiempo se estabiliza en las islas, seguimos con régimen de viento alisio, nos va a acompañar durante lo que resta de semana. Se verán algunas nubes de tipo bajo, las tenemos hoy en algunas de las islas, no en todas. Mañana también estarán con nosotros y la novedad, llegarán nubes de tipo alto. Nos visitarán mañana y se irán a lo largo de la jornada del viernes y subirán además un poquito las temperaturas. Hoy se cumple un año del secuestro y el asesinato de Ana y Olivia, presuntamente a manos de Tomás Jimeno, de su padre. Un caso claro de violencia vicaria que conmocionó en su momento a toda España. En todo ese tiempo, 12 meses que han pasado, muchas personas han tomado conciencia de lo que es la violencia vicaria y muchas madres han aprendido a identificar también esas conductas. El 27 de abril de 2021, Tomás Antonio Jimeno tenía que devolver a sus hijas tras una visita. Amenazó a su madre, no las volvería a ver. La Guardia Civil consideró que estaban ante un caso de desaparición de alto riesgo. Al padre se le vio por última vez cargando unas bolsas de deporte en su barco. La investigación se centró en la Marina de Santa Cruz de Tenerife. Se encontró la embarcación a la deriva. Durante semanas se registró en varias ocasiones la vivienda de Jimeno, también el litoral de la isla. En mayo, el buque oceanográfico Ángeles Alvariño comenzó a rastrear el fondo marino hasta que en junio se localizó el cuerpo de Olivia. El pasado mes de marzo, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Santa Cruz de Tenerife archivó el caso de forma provisional hasta que se localice el cadáver del presunto asesino, su padre. Según el auto, se considera que Jimeno fue con total seguridad el autor de los hechos y se descarta la intervención de terceras personas. El caso de Ana y Olivia visibilizó la violencia vicaria, atacar a los hijos para dañar al progenitor. Gracias a todo lo que ha sucedido, gracias a este enorme sacrificio,
sí es verdad, muchísimas personas han abierto los ojos. Es la mayor herramienta de dolor infligido sobre lo que más se quiere. Está bien que nos concienciemos de que la violencia machista no es una, sino que son muchos tipos. Es la física, son asesinatos, pero también es la económica, es la psicológica o en este caso la vicaria. En casi todos los casos de violencia de género en los que existen hijos, estos también son víctimas de la violencia, son utilizados para seguir controlando, seguir maltratando y seguir haciendo daño a sus madres. En 2013 se empezó a contabilizar oficialmente el número de menores asesinados por sus padres y madres. Desde entonces, 47 niños y niñas han sido víctimas de violencia vicaria, entre ellas Ana y Olivia. Vicaria que sufrimos día a día. Sobre la importancia de prevenir y de detectar esa violencia vicaria se habla también en este curso para jóvenes abogados, algunos los acaban de escuchar, que ha comenzado hoy en Tenerife. Aquí se insiste en la necesidad de formar a los profesionales, a los abogados, para ofrecer una mayor atención a las mujeres y a los menores que son víctimas de este tipo de violencia. En todos los partidos judiciales existe todos los días, cada día, un abogado que está específicamente destinado a atender a las víctimas de violencia de género cuando pudiera surgir en cualquiera de los juzgados algún hecho que tuviera como víctima a una mujer. Los hijos supervivientes de mujeres víctimas de violencia machista sufren secuelas psicológicas y dificultades también para su adaptación a la vida escolar, luego también a la vida laboral. Actualmente la ley les ampara hasta los 18 años. La Federación de Mujeres Jóvenes de Gran Canaria propone ampliar ese rango, esa protección, hasta los 25 años. Han comenzado una campaña para buscar apoyo en este sentido y han querido empezar por los grupos políticos. Al cumplir la mayoría de edad, deciden dar un paso adelante, deciden salirse de ese núcleo familiar violento en el que evidentemente la convivencia es muy complicado, deciden salirse, pero claro, estamos hablando de un joven de 18, 19 años con apenas recursos económicos que es víctima de violencia de género, pero que ante el sistema no tiene tal reconocimiento. Entonces, ese reconocimiento, ¿qué le va a dar? Pues un amparo. Hablando de distintos tipos de violencia, el AMPA, en Gran Canaria, dice que se investigó muy tarde el presunto caso de abusos sexuales a 8 menores de un centro público. Denuncian que hace un mes se alertó a ese centro de la conducta inadecuada de un profesor. Y la Consejería de Educación, por su parte, sostiene que se celebraron hasta 3 citas, 3 reuniones con las víctimas para tratar el asunto. La Asociación de Madres y Padres del centro en el que presuntamente un profesor abusó de hasta 8 menores de edad critica que el centro no haya actuado antes. Si ya llegamos al extremo de que la policía interviene directamente sin que antes el centro haya hecho nada de lo que tengamos constancia, la sensación es que ahí ha habido un fallo grave. Aseguran que el centro de Ginamar ya había recibido quejas desde hace más de un mes por el comportamiento del docente, que ahora está en libertad con cargos. Con una simple denuncia verbal, con la simple sospecha, hay que actuar. La Consejería de Educación del Gobierno canario sostiene que la dirección del centro sí que se reunió con las menores y sus madres. Estos protocolos pueda ser necesario revisarlos de cara a actuar en este tipo de situaciones absolutamente excepcionales con mayor celeridad aún si cabe. La dirección del centro prefiere no hacer manifestaciones de un caso ya judicializado. Informarán a las familias en una reunión convocada para este jueves. La transparencia es esencial. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de temas de acoso y de la importancia de no ocultarlos, sino todo lo contrario, de aflorarlos lo antes posible, porque eso es lo que realmente permite, primero, que el que sufre el acoso no se vea indefenso y segundo, que se eviten casos posteriores. 1 de cada 10 personas en Canarias dedica varias horas a la semana a cuidar a otras personas. El 89% de ellas, son 170.000 personas, son mujeres. El Pleno del Parlamento ha aprobado, lo ha hecho este miércoles, una moción de los nacionalistas y una proposición no de ley de los socialistas para abordar la situación de las cuidadoras. Se trata de garantizar una protección de esta figura teniendo en cuenta que no se contempla en la actual ley de dependencia. El supuesto espionaje del gobierno a los políticos independentistas, también a sus familias, también a representantes públicos del País Vasco, sigue embarrando mucho la política nacional con duros reproches entre unos y otros.
Pedro Sánchez puede perder mañana mismo la votación de ese decreto anticrisis, Silvia Mascareño, Congreso, para lo que necesita, sí o sí, los votos de Esquerra Republicana de Cataluña. Silvia, esta mañana la ministra de Defensa no es que haya allanado precisamente el camino. No, de hecho, Margarita Robles está en el ojo del huracán de la Generalitat, que acaba de pedir su dimisión, pero también de Unidas Podemos por sus últimas declaraciones. Unas en las que parece justificar el espionaje para aquellos políticos que hayan vulnerado la Constitución o declarado la independencia, mientras Sánchez hoy aquí ha pedido el apoyo para ese decreto anticrisis tanto al Partido Popular como a sus habituales socios parlamentarios. A ellos además les ha prometido rendir cuentas por el caso Pegasus, pero por ahora no convence ni a unos ni a otros. A estas alturas ese decreto sigue en el aire, un decreto que, recordemos, contiene ayudas importantes para sectores estratégicos como el transporte, pero también esa rebaja en el depósito de combustible que se aplica a todos los ciudadanos. El Partido Popular pide bajar los impuestos a cambio de apoyar el decreto anticrisis por Ucrania. Todavía está a tiempo de elegir entre los que quieren debilitar el Estado, para los que usted siempre tiene tiempo, y los que queremos fortalecerlo y sacarlo adelante. Ayer les escuchaba decir o quejarse de que no he pedido formalmente su apoyo a la convalidación del Real Decreto Ley. Bueno, pues hoy se la pido a ustedes y se la pido al conjunto de la Cámara. Vox se suma a la rebaja fiscal, pero sin dar nada a cambio. No vamos a apoyar las medidas del señor Sánchez, porque son hambre para hoy y hambre para mañana. Hay poco que rascar en su pregunta, porque lo suyo es puro postureo. Y aunque con momentos de humor... Señora Abascal, o mejor dicho, señor Rufián, discúlpeme. Ha sido un lapsus imperdonable. Los habituales socios parlamentarios del Gobierno afectados por el espionaje aumentan la presión, o el Ejecutivo da explicaciones o tumban el decreto. Nuestra apuesta por la palabra, por el diálogo y por la negociación es granítica, pero de momento... Pídale el teléfono al señor Casero. Vamos a rendir cuentas, señoría. Ayer mismo, precisamente, se desbloqueó la Comisión de Gastos Secretos. En la Comisión de Secretos no se va a solucionar nada. Y si creen que lo van a solucionar con una mera sesión, 2 ronditas de preguntas por cada uno de los portavoces parlamentarios, están equivocados. Ojalá constituyamos pronto esa comisión y podamos hablar de Pegasus sí, Pegasus no, porque yo le digo que muchos se quedarían sorprendidos. El Gobierno tiene menos de 24 horas para evitar una importante derrota parlamentaria. Bueno, así está el debate político en la víspera de esa votación de ese decreto. Mirando afuera, la guerra de Ucrania hoy se escribe en clave económica. Rusia acaba de cortar directamente el gasoducto que conecta con Polonia y con Bulgaria. Les ha dejado sin suministro. La excusa es que no se ha ejecutado el pago en rublos, como exige Moscú. Ahora un rublo muy escaso y muy necesario para Putin para mantener la guerra. La Unión Europea ha activado ya un plan B para abastecer de energía a estos dos países. Lo advertía Putin el pasado 31 de marzo. Para comprar gas ruso, los estados hostiles deben pagar en rublos en bancos rusos a partir del 1 de abril. Y lo ha cumplido. Rusia cierra la válvula que surte de gas a Polonia y Bulgaria tras su negativa a pagar en la moneda rusa. El gobierno polaco asegura que a pesar del corte, el suministro está asegurado. Bulgaria, que depende un 90% del gas ruso, afirma que sus reservas están al 18%, lo que garantiza el suministro para los próximos 6 meses. Eso fuera de Ucrania. Dentro continúa la guerra y la muerte. Oleg muestra los fragmentos de metralla de uno de los últimos cohetes rusos lanzados sobre Kharkov. En otra ciudad, Sviatohirsk, una de las más turísticas del país, los pocos que no la han abandonado viven sin agua, luz o ambulancias. En Mariupol, las dificultades económicas obligan a los pensionistas a hacer largas colas en la calle para cobrar su paga. Y mientras, en Kiev se insufla ánimos a la población desmantelando este monumento de la era soviética que simbolizaba la amistad entre las naciones ucraniana y rusa. Bienvenido, mi amor. Es el abrazo que pone fin a 34 días de solidaridad. Un viaje humanitario que Jaume decidió emprender desde Gran Canaria. Ya estamos en la France. Con el depósito lleno de optimismo, estamos en Alemania. Cruzó media Europa. Más de 6.000 kilómetros hechos. Pero pronto toda esa vitalidad Czech Republic, good morning. Se toparía con la cruel realidad que proporciona pisar territorio hostil. Pues ya estamos en Polonia. La mujer estaba paralizada de medio cuerpo de una caída que tuvo
resbalándose en la nieve. Se refiere a este matrimonio, Félix y Natalia, residentes en Kiev. Él me decía, yo solo quiero llegar a algún sitio donde ayuden a mi mujer. Y gracias a su intermediación acaban de poner rumbo a Algeciras. Alistado como voluntario, ha organizado la salida de refugiados. Más de 1000 personas seguro. Y después ayudadas allí in situ, bueno, el stand de Globos por Sonrisas que montamos nosotros pues fue la maravilla de los niños. El gobierno polaco sigue sin querer reconocer que hay centros de refugiados, hay centros donde la gente está viviendo literalmente en los centros, si ya hay casitas, medio casas hechas entre colchoneta y colchoneta, y la gente se instala y se queda porque no tienen dónde ir. Asegura que este viaje le ha humanizado y que en su maleta albergará todos los abrazos que he ido recolectando, es el mejor recuerdo que me traigo conmigo. El periodista Jon Sistiaga está aquí en Canarias, presenta la que es su primera novela, Purgatorio se titula. Va sobre la violencia de ETA. El corresponsal de guerra asegura que en todos los conflictos del mundo, los conflictos armados, se manipula y se convence a los jóvenes para matar por un supuesto ideal. Sistiaga es muy crítico con muchas televisiones que, a su juicio, han caído en el sensacionalismo para informar de la guerra en Ucrania. Si empezaba a escribir, seguramente pasaría el resto de su vida en la cárcel. Cerró los ojos. Así arranca Purgatorio, la primera novela del periodista Jon Sistiaga. Ambientada en Euskadi, se revela contra el silencio tras el fin de ETA y denuncia que 300 asesinatos de la banda terrorista están aún sin resolver. Que hay muchas víctimas que ya no necesitan una condena, o no necesitan años de cárcel, lo que necesitan son respuestas. Que alguien les diga, mira, sí fui yo, o sé quién lo hizo. Corresponsal de guerra, critica que algunas televisiones apuesten por el sensacionalismo para contar la invasión de Ucrania. Asegura que en todas las guerras, unos líderes manipulan a los jóvenes para que mueran y maten por un ideal superior: la independencia, la nación, la raza o la religión. Esto pasó en el País Vasco, pasó en Irlanda, pasó en Ruanda, está pasando ahora en Rusia. Personajes de mi libro escrito hace año y medio hablan como Putin. Nuestra nación está en peligro, nuestros valores están siendo socavados, no nos queda otra solución que tomar las armas y defendernos con violencia. Sistiaga reflexiona, las guerras comienzan siempre cuando se persuade que la única solución es eliminar al contrario. Segundo día consecutivo de rescates de migrantes en aguas próximas a Canarias. María Mendoza, buenas tardes de nuevo. El grupo que hemos visto llegar justo cuando comenzaba este informativo fue auxiliado, María, en alta mar, justo cuando viajaban en una neumática. Sí, auxiliados por este buque mercante que se dirigía hacia este puerto de Las Palmas, donde acaba de atracar hace unos minutos y ya han desembarcado cuando Salvamento Marítimo dio el aviso. Pero antes de que llegara a la salvamar, la tripulación del buque decidió comenzar el rescate de estos 56 migrantes subsaharianos porque la lancha neumática, aseguran, corría el peligro de volcar y ya 43 de ellos se encontraban a bordo. Salvamento Marítimo rescató a los otros 13 que quedaban y los trasladó a Fuerteventura. A pesar de lo complicado del rescate, son 56 supervivientes más en este segundo día consecutivo de llegada de migrantes a Canarias. El Gobierno de España asegura que las nuevas relaciones con Marruecos han repercutido en el descenso de la llegada de migrantes a Canarias. Ha bajado desde el mes de marzo la entrada de irregulares en un 45%. Pero el presidente del Cabildo de Gran Canaria no confía en las palabras del ministro de Asuntos Exteriores. No es cierto que se esté frenando el fenómeno de la migración. No se están poniendo en marcha las políticas necesarias para hacerlo posible. En medio de este clima de desconfianza, anoche una Zodiac era localizada a 107 kilómetros al sureste de Fuerteventura. El mercante Fortune Bell rescató a la mayoría de los migrantes que han llegado a Gran Canaria. La Salvamar Mísar salvaba a las personas que aún permanecían en la embarcación, que ya están en Fuerteventura. Todos han sobrevivido a la travesía, a diferencia de lo ocurrido este martes. Una mujer fallecía y 24 personas permanecen desaparecidas, entre ellos varios bebés. Se ha reducido drásticamente la llegada de personas, pero no el porcentaje de personas que mueren.
Hemos visto hasta 4 naufragios en los últimos 2 meses, con más de 100 personas muertas. Lejos de encontrar una solución para que las personas puedan emigrar sin poner en riesgo su vida, este experto asegura que se ha complicado la situación para ellos tras las negociaciones entre España y Marruecos. Para que las personas no lleguen a la Unión Europea, que está habiendo persecuciones, que está habiendo devoluciones, que está habiendo detenciones, redadas en Sáhara Occidental y en el sur de Marruecos. 1.109 personas perdieron la vida en 2021 en la ruta atlántica, aunque la ONG Caminando Sin Fronteras cifra las muertes en más de 4.000. Hoy se cumple una semana desde que dejamos de usar en España mascarillas en interiores y sigue esa adaptación a ese cambio, sobre todo en los centros de trabajo. En Canarias se han notificado 1.040 positivos, últimos 4 días, son todos mayores de 60 años porque no se facilitan datos de esta patología de infecciones en el resto de edades. Hay 9 fallecidos, tenían entre 59 y 98 años, todos esos pacientes con patologías previas. Bueno, pues la pandemia mermó la salud física y psicológica de las mujeres periodísticas. Lo reconocen 6 de cada 10 profesionales según un estudio realizado por la Asociación Canaria de Mujeres de la Comunicación, Vivas. Más de 100 mujeres plasmaron su experiencia como periodista durante la pandemia a través de una encuesta de la Asociación Canaria de Mujeres de la Comunicación, Vivas. Nunca se había puesto la mirada en nosotras mismas, nosotras siempre poníamos la mirada en otro y contábamos lo que le pasaba al otro, y en este caso lo hicimos al revés. A mí me parece que ha sido muy pedagógico. La mayoría de las encuestadas, el 60%, reconoció haberse visto afectada de forma física y psicológica, y muchas vieron cómo la pandemia cambiaba su situación laboral. El 15% encontró trabajo en los 12 meses siguientes al estado de alarma, el 11% vio reducido su salario, el 9,9% se vieron afectadas por un ERTE y el 1,4% perdió su empleo. Yo creo que nos adaptamos y nos adaptamos bien, aunque tuvimos que aprender. El problema es que eso sí causó en muchas ocasiones, sobre todo al principio, una cierta ansiedad, una cierta incertidumbre, no sabes si vas a ser capaz de hacerlo. El teletrabajo se convirtió, como en tantas profesiones, en el pan de cada día y el sueño en una preocupación, porque el 70% de las encuestadas reconoció haber sufrido trastornos en el mismo. Si caminásemos 5 horas al día, por ejemplo, se reduciría a la mitad el riesgo de padecer diabetes. La pandemia también condicionó el seguimiento de estos enfermos y redujo en un 40% el diagnóstico precoz, importante, y eso por la falta de control médico durante los últimos 2 años. Sin embargo, hay motivos para el optimismo gracias a los avances y a los tratamientos que están cada vez más personalizados, que se van a exponer a partir de esta tarde en el Congreso Nacional que se celebra en Gran Canaria. La diabetes afecta ya a más de 5 millones de adultos en nuestro país. Las últimas cifras hablan de un aumento del 42% en los 2 últimos años. Si hace ejercicio físico, por lo menos 5 horas de caminar al día, la probabilidad de ser diabético disminuye al 50%. En los próximos años, dicen los doctores, veremos el impacto de la diabetes tras la pandemia. Si uno está aburrido, es fácil acabar en la nevera y comer más. Por tanto, hubo un aumento de peso y cabría esperar que hubiera más diagnósticos. Pero se redujeron a la mitad por la falta de atención médica. Por tanto, estamos diagnosticando pacientes en unas condiciones mucho más graves de las que realmente estábamos habituados. Aquí el protagonista de la película es el paciente. Es el que decide qué es lo que come, qué es lo que compra, cómo lo cocina. Pero la lucha contra la enfermedad no depende solo de los pacientes. Se necesita un compromiso de lo que se llaman ahora los grupos de interés, y ese compromiso tiene que abarcar a los profesionales de la salud, tiene que abarcar a los medios de comunicación, tiene que abarcar a la educación. Esta tarde dará comienzo este 33 Congreso de la Sociedad Española de Diabetes, que se celebra por primera vez en las Islas Canarias. Fuerteventura se sitúa a la cabeza en Canarias en el fomento de la lactancia materna. La isla ha conseguido ser el primer área de salud en la tercera fase del programa IAN, que fomenta la OMS y también la UNICEF.
Fuerteventura es la primera isla en obtener la acreditación internacional en el programa para la humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia materna, ya que se lleva a cabo de forma conjunta los 6 centros de salud de la isla y el Hospital General. Un hito que se ha conseguido gracias a la formación del 80% de todo el personal, tanto sanitario como no sanitario, y la aplicación de protocolos que fomentan el contacto piel con piel de las madres con los recién nacidos y el impulso de la lactancia materna exclusiva. De hecho, desde la puesta en marcha de este proyecto, las madres que optan por amamantar de forma exclusiva en la isla han crecido desde un 58 a un 64%. Lo que queremos conseguir con esto es que demos un mismo mensaje a las madres. Es la importancia de la lactancia materna, ¿vale? Porque va a disminuir la tasa de infecciones y de ingresos en los recién nacidos, va a mejorar el desarrollo neurológico de los recién nacidos y un montón de beneficios más. Las madres que deciden voluntariamente que quieren lactar tienen el apoyo desde antes, durante y después del parto. El Hospital Nuestra Señora de los Reyes en El Hierro ha salvado por primera vez una vida con fibrinolisis tras la activación del código Ictus. El paciente es un varón, tiene 80 años, fue valorado en su casa y le fue practicado esta técnica que contribuye no solamente a disminuir la mortalidad, sino también a posibles complicaciones y secuelas. Luego fue trasladado hasta Tenerife y se encuentra ahora mismo estable, está ingresado en la unidad de Ictus del Centro Hospitalario de Referencia. Los recursos no estaban, teníamos unos tiempos muy limitados porque hay unos tiempos limitados para poder llegar a Tenerife dentro del tiempo para hacer una fibrinolisis, y el otro día pues nada, se activó el código Ictus por primera vez, teníamos la medicación y por nuestra cuenta lo pusimos y vamos, adelantándonos al tiempo de implantación que irá el 2 de mayo. Más de la mitad de las personas con discapacidad en España están ahora mismo desempleadas, una situación que sufren más de cerca las mujeres. Instituciones públicas, también empresas privadas, buscan crear una hoja de ruta para facilitarles el acceso al mundo laboral. Tienen las capacidades, los conocimientos, pero sin embargo tienen barreras para acceder al mundo laboral. Esos estigmas de las personas con discapacidad se intentan desmontar en las primeras jornadas de empleo dedicadas a esta parte de la población. Muchas veces hay el temor a la contratación porque desconoces lo que es la discapacidad. Resulta que son personas que lo único que tienen que tener es un cuidado médico específico fuera del ámbito laboral. Y luego ahí tenemos que incidir en que el porcentaje de mujeres con discapacidad es muy superior en cuanto a desempleo con respecto a los hombres. Las cifras siguen siendo llamativas si separamos la discapacidad intelectual de la salud mental. Por ejemplo, las personas con Asperger tienen una tasa de desempleo del 90%. En los proyectos que presentamos al Gobierno de Canarias siempre ponemos mujeres mayores de 45 años y un porcentaje bastante alto de personas con discapacidad. Trabajamos para que en un futuro también puedan tener una inserción laboral en los PFAES, en los programas de formación de alternancia y empleo, y haciendo 2 centros de formación, uno en Bibic y otro en el centro de Aruca. Según el Instituto Canario de Estadística, Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de personas con discapacidad, con 115 por cada 100.000 habitantes. Bueno, eso que acaban ustedes de ver es la escala muy gráfica de algunos de los ruidos a los que estamos expuestos casi a diario. Según la OMS, por encima de los 70 decibelios ya eso es peligroso para la salud. O sea que lo máximo aconsejable, si seguimos ese parámetro, es el volumen de una conversación. Este miércoles se conmemora el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido. Y eso cuesta más, según los expertos, concienciar sobre el ruido que, por ejemplo, sobre el cambio climático o de los daños del tabaco. Las terrazas y las aglomeraciones de personas en el exterior de los locales de ocio es la primera causa de la queja sobre ruidos. Solo 20 personas en una terraza que está instalada, ubicada bajo un edificio de viviendas, incumple la normativa. Se le da más importancia, por ejemplo, a contaminantes como la contaminación del aire,
pero no se le da tanta importancia al ruido. El ruido causa numerosos problemas de salud porque altera la hormona que regula el azúcar en sangre, la presión arterial y el metabolismo. Incrementa los niveles de cortisol en los seres humanos y por lo tanto nuestro sistema inmunológico se ve afectado y empiezan a aparecer un montón de enfermedades. Genera muchísimo gasto en hospitalizaciones, en tratamientos médicos. Los abogados especialistas en ruido asemejan esta causa a la lucha contra el calentamiento global o el tabaco. Hace muchísimos años ibas a una discoteca, salías y te olía la ropa a tabaco. Ahora es impensable. Pues llegará un momento en que sea impensable los niveles de ruido que soportamos en las ciudades. Juristas contra el Ruido celebra esta tarde una aula abierta en Internet para concienciar y aportar soluciones. Cuando se superan los 70 decibelios ya es perjudicial para nuestra salud auditiva. Estamos en un entorno cotidiano, en la calle, en nuestro día a día, pero más del 60% de la población desconoce sus consecuencias. Una exposición prolongada al ruido nos afecta, provocando pérdidas severas en algunos casos. Los jóvenes los más expuestos por el uso excesivo de auriculares o conciertos. El nivel de presión sonora al que están sometiendo sus oídos es excesivo. De hecho, la pérdida auditiva no tratada a una mediana edad es el mayor factor para prevenir un deterioro cognitivo o Alzheimer. El 40% de los canarios no se ha revisado nunca, muchos por temor a llevar audífonos, aparatos muy evolucionados. Hoy en día este tipo de audífonos se conecta mediante wireless al ordenador. Ellos pueden ajustar graves o agudos desde el móvil como un pequeño ecualizador. No tiene pilas, se recarga todas las noches, a efectos de ruido parece que ha mejorado. Muy cómodos. Nosotros siempre lo decimos, son ya pequeños ordenadores. Pero también podemos usar protectores para evitar pérdidas. Estos, por ejemplo, son muchos para estudiantes que están en bibliotecas o incluso que tenemos una obra al lado de casa. Y luego se utiliza mucho pues, en aeropuertos, bomberos, en fábricas. Y a partir de los 60, acudir cada año a revisión. Y el ruido en este caso, en las profundidades del mar, es lo que analiza un proyecto de Gobierno canario y la Fundación Loro Parque. De esa investigación también se van a extraer conclusiones sobre la comunidad de cetáceos que conviven en la Macaronesia. Hay cetáceos en zonas de alta mar hasta ahora no exploradas y en áreas de buceo profundo. Es una de las primeras conclusiones de una investigación enmarcada en el proyecto CAMBio, que mide además el nivel de ruido submarino. Niveles de ruido marino más altos, evidente como era de esperar, por otra parte, en zonas de alta densidad de tráfico, zonas portuarias. Una investigación que realizan con estos planeadores acuáticos, aparatos no tripulados que aumentan la capacidad de obtener datos, minimizando el coste y aumentando la seguridad. Lo que nos facilita justamente es, de una manera más eficiente y sostenible, poder permanecer más tiempo en el océano, lo cual se traduce en recabar más datos y generar más información. Sobre el uso de las tecnologías de la información aplicadas a la investigación se habla estos días en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, una iniciativa enmarcada en el proyecto Forward que busca crear una red europea de colaboración entre científicos. Seguir pidiendo proyectos de manera conjunta en los programas marcos de financiación europea y, entre comillas, no competir entre nosotros. Hasta el viernes abordarán la aplicación de las TIC en la acuicultura, el cambio climático o la biomedicina. Y hace apenas una hora hemos visto cierto movimiento de policías en la sede del Cabildo de Gran Canaria. Elena Díez, muy buenas tardes. Ahí, Elena, se ha llevado a cabo un registro y parece que ha habido incluso alguna detención durante la mañana. Cuéntanos. Sí, 5 personas han sido detenidas, entre ellos se encuentra José Juan Sánchez Arencibi, interventor del Cabildo de Gran Canaria. Detenciones que, por cierto, se han realizado con el único fin, en principio, de que no oculten ningún tipo de información. El juzgado de instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria dirige esta investigación, que ahora mismo se están realizando varios registros en este edificio del Insular 1 del Cabildo por delitos relacionados con la corrupción de unas jornadas del paisaje que se realizaron hace unos años. Fue un propio funcionario del Cabildo quien denunció esta trama en julio del año pasado.
Gracias, Elena Díez, desde una de las sedes del Cabildo. A este respecto, el Cabildo se acaba de pronunciar, ha publicado un comunicado en el que dice que, que respeta el principio de presunción de inocencia de todos los empleados públicos de la entidad y también se muestra a colaborar en todo momento con las autoridades judiciales dentro de esta investigación. Vamos con otro asunto porque varios testigos del caso Montecarlo aseguran que hubo presiones y que había mucha tensión, han dicho. Hoy ha continuado el juicio con el turno de los testigos que hoy han contradicho al que fuera concejal de Hacienda, José Montelongo, al que acusan, él declaraba ayer, le acusan de bloquear toda la información. Dos trabajadoras, de hecho, municipales dicen que fueron cesadas precisamente por diferencias de opinión y han admitido que existía un registro de facturas al margen de la contabilidad oficial. Yo les decía que para poder informar necesitaba esa certificación y ellos pues se oponían que informara con lo que había y ya está. Y digo que así no puede ser. Entonces, pues era un bloqueo. Tuvimos algunas diferencias de opinión acerca de unos pagos que se iban a hacer y a los días me sustituyó con otra funcionaria. Nos vamos ahora hasta el sur de Tenerife porque en Adeje se ha procedido al desalojo de más de un centenar de personas que se encontraban ocupando el Barranco del Agua. Una de las casetas donde vivía una de estas personas se incendió esta misma mañana. Durante toda la mañana de ayer y de hoy, efectivos de la Policía Local y Guardia Civil han procedido al desalojo voluntario de unas 100 personas que se encontraban asentadas en esta zona del Barranco del Agua en Adeje. Hace 10 días que el ayuntamiento les había notificado que tenían que abandonar este lugar por hacer un uso indebido del mismo. De hecho, la Policía Local nos ha confirmado que muchos ya se habían adelantado y habían abandonado este lugar desde hace unos días. A otros los hemos visto salir hoy con sus pertenencias de este barranco. La mañana ha transcurrido prácticamente con normalidad, a excepción, eso sí, de la quema de la caseta de una de las personas que se encontraba aquí asentada. De momento solo quedan 3 personas que no han querido abandonar el lugar y que han sido sancionadas. Ahora los efectivos de limpieza trabajan en el lugar. Realmente no sabemos qué puede pasar con estas personas ahora mismo. Entendemos que buscarán sus propias alternativas como puedan y nosotros intentaremos hacer seguimiento para ver si al menos se estabilizan y no empeora su situación. Bueno, y otra última hora, vamos a quedarnos un momento ahí, tiene que ver con los tribunales en Tenerife. El juzgado de instrucción número 4 de La Laguna acaba de acordar la puesta en libertad provisional. Se trata de bajo fianza de 50.000 euros del abogado Evaristo González. Recordemos, estaba en prisión provisional como supuesto inductor del asesinato de una persona. Ocurrió en el aparcamiento de la Escuela Oficial de Idiomas que está en La Laguna. Ocurrió en 2018. Estaremos también muy pendientes del recorrido que tenga esta decisión judicial. Los hoteleros grancanarios quieren dar un lavado de imagen a varias zonas degradadas que hay en el sur de la isla. Echan en falta los planes de modernización y también dicen de mejora que años atrás permitieron recuperar hoteles y centros comerciales castigados por el paso del tiempo. Esta es una de las caras del sur de Gran Canaria, la que aporta valor al destino turístico. Esta es la otra, la que provoca justamente lo contrario. Los empresarios son conscientes de ello y por ese mismo motivo reclaman al Gobierno de Canarias y a los ayuntamientos que ayuden a recuperar los antiguos planes de modernización. Los centros comerciales que están ahora en toda la zona madura de las zonas turísticas están muy deteriorados y no responden a lo que nuestros clientes quieren. Los afectados no piden directamente dinero, sino que la normativa les facilite el trabajo. Pues bueno, en la medida en la que las competencias de la comunidad autónoma lo permitan, pues miraremos las posibilidades, tanto jurídicas como económicas, para poder intentar avanzar. En el punto de mira varios centros comerciales, especialmente los más veteranos, los que superan los 50 años, como estos que ocupan la franja que discurre entre San Agustín y la playa de Maspalomas, puntos donde la propiedad está atomizada, algo que no ayuda. Cualquier, no subvención, sino cualquier beneficio fiscal que se pueda conceder, por ejemplo, a los propietarios de un centro comercial, es en realidad una inversión. Sería una herramienta más que sumar al trabajo que ya realiza el Consorcio de Rehabilitación Turística del sur de la isla. Los sindicatos esperan movilizar a los trabajadores este domingo en la vuelta a la calle de la manifestación por el 1 de mayo tras 2 años de pandemia. Salario digno y protección contra la inflación se va a pedir esta vez en las principales concentraciones que están convocadas en todas las capitales canarias. Más igualdad. La desigualdad es un problema.
Es un problema que, a pesar de que la reforma laboral, al menos en los 3 meses que conocemos, ha ido modulando. A nivel nacional estamos luchando, que es la revisión de las tablas salariales de los convenios de acuerdo al incremento de los costes de la vida. Eso es lo único que nos mantendría pues en las condiciones óptimas. El Instituto Geográfico Nacional, el IGN, está estudiando una señal sísmica anómala registrada muy cerca del Hierro. El IGN no tiene muy claro el origen, aunque apunta a un posible proceso submarino con energía, tanto en medias como en altas frecuencias. Eduardo Pulido con los datos. Se saben pocas cosas de momento de esta nueva señal, salvo que se transmitiría por el agua, que estaría al sur de la isla del Hierro y que el pasado 25 de noviembre hubo un primer aviso y que hace 2 días se volvió a registrar y con mayor intensidad. No se descarta ningún escenario. Bien podría ser por algún tipo de actividad del ser humano o un episodio natural. Lo que sí ha querido dejar claro el Instituto Geográfico Nacional es que esta nueva señal de tremor no estaría relacionada con la erupción en la isla de La Palma. Es una señal cuyo contenido frecuencial y la velocidad a la que se propaga no nos dice que pueda tener eso, un origen natural o presumiblemente no podría tener un origen natural, y hasta hemos planteado o se ha planteado la posibilidad de que fuera pues a lo mejor algún derrumbamiento submarino, pero bueno, estamos aún estudiando cuál puede ser el origen de esta señal. Más localizados están los 2 sonidos que surgen de los últimos terremotos registrados en San Jorge, en Azores. Uno de ellos intensidad 4, algo que dicen los expertos es normal para el momento en el que se encuentra la isla, este proceso que está en proceso de estabilización. Y poco a poco muchos vecinos comienzan ya a regresar a su rutina, a sus casas, son conscientes de que esta situación puede alargarse mucho en el tiempo. La casa de Francisco es un auténtico museo que representa la historia que ha marcado a la isla de San Jorge, piedras volcánicas de erupciones pasadas. Portanto, a lava criou esta bolha de lava e depois o gás arrebentou. Nos cuenta cómo recuerda a la perfección la erupción que aconteció en la isla cercana a Faial en 1957, cuando tenía 7 años. Tinha 7 anos. Y nós daqui observábamos as bombas, a erupção, ¿no? Y cuando le preguntamos si ha pensado en abandonar la isla alguna vez con lo que ha pasado, parte da minha vida, faz parte da minha vida. Forma parte de su vida, dice, y como la del resto de la población que tiene presente lo que han sido y lo que son, islas con importante actividad sismovolcánica. Y para muestra lo que nos encontramos en la plaza principal de Velas, un mosaico que la preside y que refleja a la perfección el terremoto que vivieron en 1964. Murieron muchas personas, otras se marcharon de la isla y se destruyeron un gran número de casas y monumentos. Ahora se enfrentan a un nuevo proceso, pero con la seguridad, dicen todos, de que lo volverán a superar. El Gobierno central va a conceder más de 3,5 millones de euros a Tasacorte en La Palma para reparar los daños ocasionados por la erupción volcánica. Es el 50% de la relación de daños que presentó el consistorio Bagañete. Esa cantidad, que va a correr a cargo del Fondo de Contingencia, se destinará sobre todo a la recuperación de viales e infraestructuras municipales que fueron afectadas y a la reposición de servicios básicos como luz o abastecimiento de agua. Hay más de 1 millón de metros cuadrados entre coladas donde tenemos que darle comunicación a esa zona, donde existe pues un gran número de viviendas, en torno a 90 viviendas, donde existen fincas de propiedades agrícolas que ahora mismo son inaccesibles porque quedaron esos caminos cortados. Sepultó más de 90.000 metros cuadrados de caminos y vamos a recuperar unos 30.000 metros cuadrados de caminos. Y atentos si son ustedes usuarios de la carretera de La Grama en La Palma, porque esta vía estratégica se cierra mañana al tráfico, sentido Los Llanos a Santa Cruz de La Palma, para mejorar el estado que tiene. Obras que van a traer consigo un cambio en el tráfico rodado. Se va a habilitar un desvío alternativo desde el cruce del Molino hasta la rotonda de Ifa. Vamos a quedarnos un momento ahí en la Isla Bonita porque vamos a conocer a Santiago, vecino de Breña Alta, dedicado toda su vida a la ganadería. Hoy está de enhorabuena, cumple un siglo.
¡Felicidades! ¡Gracias! Breñusco de pura cepa, don Santiago Álvarez cumple 100 años. ¿Su secreto? Bailes para Sabina, que antes había mucho baile. Y ahora también. ¡Joven! Campesino y ganadero, junto a la mujer y 4 hijas, su vida giró en torno al campo. Pues sembrando trigo con las vacas y cebada y cosas de esas. Se iba a labrar con ella. Iba al monte, tenía las vacas arriba en el monte y tenía que desayunar. La vaca mamando, un becerro mamando por un lado porque no se daba señal y yo por el otro lado echando dentro la tamboreta del gofio para revolverlo y pegármelo. Con un siglo sobre sus espaldas, don Santiago recorre cada día las calles de San Pedro y, como él mismo dice, siempre que pueda, seguirá bailando. Ya hay fecha para la nueva edición de Tenerife Volcanic Fashion. Será el fin de semana del 6 al 8 de mayo en el recinto ferial en la capital tinerfeña. Un evento que trata de impulsar la industria textil. Además, este año viene cargado de novedades en el que se incluye también al sector de la belleza y de la imagen personal, arte, talleres y gastronomía. El precio de la entrada, 2 euros. Podemos ver y comprar. 70 empresas y 85 stand, es un total de lo que va a conformar lo que son los espacios. Una pequeña muestra donde podamos ver, donde podamos, pues, sea representativa para todas esas actividades económicas que generan lo que es la industria, el negocio de la moda. Ya está en marcha la tramitación de la que es la primera ley del Sistema Público de Cultura de Canarias. Nuestra comunidad será con esa ley la primera que coloque a la cultura en un lugar destacado y además va a blindar la cultura en el presupuesto. Canarias se adelanta al resto del país y ya trabaja para que la cultura entre en la red de servicios públicos. Significa darle cuerpo normativo de ley, o sea, el máximo rango que podemos dentro de lo que es el derecho, a las políticas culturales públicas. Aumentar el presupuesto lo que nos va a permitir es que el sistema sea sólido, podamos proyectar acciones de manera coordinada, en cogobernanza con todas las administraciones de manera sostenible, a largo plazo. Aumentar el presupuesto lo que nos va a permitir es que el sistema sea sólido, podamos proyectar acciones de manera coordinada, en cogobernanza con todas las administraciones de manera sostenible, a largo plazo. Ya se están dando los primeros pasos. De momento los presupuestos aumentarán progresivamente y hasta llegar al 2% para cultura en 2030. La cultura se convierte en un derecho y en un factor determinante para hacernos crecer como sociedad. Lo que significa... Y en Tenerife el Festival Mueca celebra 20 aniversario con cerca de un centenar de propuestas culturales de las artes escénicas. En esta edición se amplía el número de escenarios y el perímetro del festival. El grupo Abu Caca y la compañía La Pandilla serán los encargados de inaugurar un evento que arranca el próximo jueves 5 de mayo. Quizás la edición más especial y más internacional, y alguna sorpresa porque tratándose de un cumpleaños, de una 20 edición, también tenemos preparada una fiesta en el Espacio Nicola Plaza del Charco. Fiesta pero otra, de la música. Alejandro Sanz, Mónica Naranjo, Sergio Dalma son algunos de los artistas que van a desfilar por la gala de los premios Cadena Dial. Hoy se han dado a conocer en Madrid los ganadores, aunque esa gala se celebre aquí en Canarias. Será el 15 de septiembre en el recinto ferial de Tenerife. La cantante Durne y el presentador Luis La Rodera serán los encargados de conducir la gala. ¿Imaginan ustedes ahora una buena pregunta? ¿Cómo será el mundo, este mundo que vivimos, dentro de algo? En el año 5555. Bueno, el autor gomero Rubén Cubas ya se lo ha imaginado, no es muy optimista, y nos acerca a lo que califica como un mundo distrófico. Con influencias de autores utópicos como Aldous Huxley, Bradbury, Dostoyevsky o Malthus, nace Todo por una taza con un objetivo claro. Generar una alarma, es decir, y una conciencia social e incluso sentimental ante los nuevos acontecimientos que nos han venido ocurriendo en los últimos 2 años. Rebautizo el concepto y hablo de la distrofía, ya que es una crítica al mal uso que se hace de la ciencia y la tecnología
en malas manos. Una obra con un lugar no definido, pero sí una fecha, el año 5555. Lo que he querido es alargar el espectro temporal para introducir una serie de hechos, es decir, que menudas catástrofes ha generado nuestro comportamiento para concienciar al lector de que ese es el camino incorrecto, ¿no? Se trata de la obra más ambiciosa de este historiador gomero, que cuenta con 3 libros en el mercado. Estamos a punto de terminar. Antes el adelanto deportivo y toca hablar de un viaje al Himalaya, un equipo inmortal, Armando Vallejo. Y a ver, cuéntame esto, una decepción histórica. Esto lo ha hecho, por desgracia, el Gran Canaria de baloncesto. Perdió ayer en la Eurocup frente al Andorra. Lo tenía todo de cara para alcanzar la final con los rivales favoritos ya eliminados, con todos los partidos en casa, pero perdió frente al colista de la ACB. También perdió el Real Madrid en la Champions frente al Manchester City en la semifinal de la competición por 4-3, pero pudo ser peor. Perdía por 2 veces en varias ocasiones, parecía ya noqueado, pero es inmortal el Madrid, nunca muere, y seguro que lo va a notar la próxima semana en el Bernabéu el City. Y lo que va a notar es una montaña muy alta de escalar, como el Lhotse que quiere escalar nuestro alpinista Anto Pérez, el tinerfeño, que ya está en el Himalaya, y hemos hablado con él, un 8000 quiere subir. En el techo del mundo. Lo del Gran Armando es como pasas el camino a todos los obstáculos y con la hormiguita al final caes. Te tropiezas y te caes. La vida es así. Gracias, Armando. Enseguida vamos con todos los deportes. Aquí lo dejamos, 20:30 a esa hora. La próxima cita con informativos en el Telenoticias 2 con Pilar Rumeu. Hasta mañana. Tengan ustedes muy buena tarde. Adiós.